Amigos y hermanos, les saludamos con afecto en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a compartir la lectura de la palabra del Señor. Isaías en el capítulo 6, el versículo número 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice en el nombre del Señor: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dijo: heme aquí, envíame a mí. Voy a permitirme leer una vez más, porque de esto debemos conversar este día. Recordamos que está hablando el profeta Isaías. Después dice, después de algunos acontecimientos anteriores que ya brevemente recordaremos, después dice, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, o más correctamente, y dijo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén al Señor. Capítulo 6 de Isaías tiene, hermanos, una enorme riqueza en cuanto a la revelación del propósito eterno de Dios. Si tuviéramos oportunidad, nos bendeciría poder recordar que al comienzo, Génesis capítulo 1, verso 26, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En ese sentido y en ese contexto, el Señor Dios crea al hombre del polvo de la tierra, pero pone en él su propio espíritu. La vida misma de Dios la traspasa a este primer hombre, que era un hijo de Dios, no hay duda, creado por Dios y con la vida de Dios. Lamentablemente, a partir del capítulo 3 de Génesis, como se muestra, el hombre desobedece, el hombre toma su propio camino, se aleja de Dios. Y eso hace que se establezca sobre él una ley de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo presenta Isaías eso de que la paga del pecado es muerte? Lo conocemos, en Isaías capítulo 1, versículo 6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es la visión que Dios tiene entonces de todo hombre, o de este hombre que fue echado del huerto por la desobediencia, por el pecado. En lo que ya conocemos del capítulo 6 de Isaías, este hombre de Dios va al templo en el tiempo aquel, dice, en el año en que murió el rey Usías. Y va al templo y el Señor se revela a él, le da una visión preciosa. Dice que ve un gran trono. En el trono había uno sentado cuyas faldas, cuyas ropas, dice, cubrían el templo. Hermoso. Pero además habla de unos serafines que estaban allí honrando al Señor y confesando y proclamando: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Todo eso es muy importante, muy interesante, porque según hemos visto ya en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan en la isla de Patmos es ascendido por la voz, por la autoridad del Señor, cuando le dice: sube acá, dice que él sube al cielo de Dios. Y dice que allí él observa una repetición de esta escena. Ese es el punto.
También Juan observa esto. También ve un gran trono. También hay uno sentado. También hay serafines que están también adorando a Dios el Señor y confesando y proclamando su gloria, su autoridad y su poder. Pero sobre todo diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces no hay duda que esta visión que tiene Isaías es una visión eminentemente celestial. No hay duda que Isaías fue traspuesto en el Espíritu del Señor para participar, para observar un quehacer en el trono de Dios, en la sabiduría de Dios y en la santidad de Dios. Es interesante porque lo que ya hemos observado en sesiones anteriores, que pueden ser ubicadas y escuchadas, ¿no?, en este mismo canal, lo que ya hemos observado es que cuando logra esta visión Isaías, dice que viene sobre él un entendimiento muy alto en términos de reconocerse hombre pecador, de labios inmundos, aunque tenía llamamiento de Dios, de labios inmundos, y que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces él decía claramente: me muero ahora me muero, porque siendo un hombre pecador he visto la gloria de Dios. Sin embargo, dice que uno de los serafines toma un leño encendido, un carbón encendido, con una tenaza, lo pone sobre sus labios y le dice que ha sido quemado su pecado y limpia su maldad. Y acto seguido, es muy hermoso esto, es de mucha bendición. Versículo 7, está conmigo Isaías capítulo 6, versículo 7, dice: y tocando con él, con el carbón, tocando con él sobre mi boca, dijo, dice Isaías: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Quitada tu culpa y limpio tu pecado. Significa que está en un segundo, en una instancia de santidad, de absoluta santidad. No dice que le quitó un poco de pecado, no dice que le lavó un poco la culpa que no, le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En esa instancia, en esa condición nueva, no hay duda, en esa condición renovada en la vida de Isaías, dice después, o sea, una vez que el pecado es quitado, una vez que se manifiesta en él la santidad de Dios, una vez que la culpa y el pecado le son quitados, entonces dice: después oí la voz. Allí estaba preparado, no hay duda. Oí la voz del Señor que decía, aquel que estaba sentado en el trono, claro. Aquel habló. La Escritura dice que su voz es voz de trueno. Aquel habló y dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Amigos y hermanos, esto tiene un sentido muy profundo, muy hermoso en cuanto a el amor, claro, y el propósito eterno de Dios. Si el hombre había fracasado, si el hombre había fallado, si el hombre había desobedecido a Dios, era dable absolutamente que Dios estuviera molesto, que Dios estuviera enojado. Y si estaba molesto, ¿por qué Dios iba a andar preocupado de resolver la situación del hombre? Sí, pero Dios también sabía que un hombre que había desobedecido, un hombre que no había avanzado en el crecimiento, en la obediencia que Dios esperaba de él, sabía Dios que ese hombre no podría buscarle. Por eso que Jesucristo va a decir en el capítulo 15 de San Juan: porque no me elegisteis vosotros, más bien yo os he elegido y os he puesto para que llevéis fruto.
necesariamente, dada la condición de pecado en que el hombre ha vivido, necesariamente, de ahí en adelante, toda obra de amor, toda misericordia proviene de Dios, nuestro bendito Padre. Y cuando el hombre está perdido, y cuando el hombre no tiene salida, y cuando el hombre no sabe cómo proceder, ahí surge la mano poderosa del Dios de los cielos, que en su misericordia viene al socorro de aquellos que le necesitamos. Bendito y alabado es el Señor. Dice precisamente que una vez que Isaías estuvo preparado y sin pecado, oyó la voz del que estaba sentado en el trono, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Estaba hablando de un proceso de redención. Estaba hablando de cómo resolver la cuestión del pecado del hombre. Está hablando de cómo sacar adelante a esta su creación que desgraciadamente había caído y le había faltado a Dios. La pregunta del Dios de los cielos es: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hemos leído una versión original de este texto porque se acerca mucho más, es mucho más expresiva en cuanto a el sentido de la experiencia de Isaías. La revisión Reina Valera 1960, que es la que usamos, dice, cuando el Señor pregunta ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, dice en la traducción: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Da la idea de que la única voz que se escucha es la de Isaías. No, Isaías, hermanos, amigos. Sí, de ahí para adelante Isaías va a confirmar, no hay duda, va a confirmar su ministerio y el Señor le va a usar. Todo eso es así, todo eso es así. Sí, pero Isaías no está en ese momento en condiciones de dialogar con Dios. Isaías está absolutamente extasiado con lo que está viendo. Entonces, lo hermoso es, si uno, insisto, va a una versión anterior, más cercana al original, el texto del versículo 7 dice de esta manera: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Pregunta Dios: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dijo: heme aquí, envíame a mí. Ese y dijo, si usted lo examina, no está identificando a otra persona. No es que haya un segundo o tercero que levanta la mano para decir: atiéndame, yo quiero hacerlo. No. Está la voz del Padre, bendito sea. Está la voz del Padre que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice: y dijo. O sea, él oyó la misma voz que decía: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué la misma voz? Porque Jesucristo va a explicarle a uno de sus discípulos en Juan capítulo 14, ¿no? Jacobo le va a decir: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Perdón, cometí un error, dije Jacobo. Felipe le va a decir al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le va a decir: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Mire pues, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe no está frente a Jesucristo, el bendito Hijo. Él está frente a Jesucristo.
Felipe le ha dicho, Señor, muéstranos al Padre, sería tan lindo conocer algo más de Dios, de tu Padre. Sería lindo saber cómo. Y la respuesta de Jesucristo es, tanto tiempo hace. Llevamos 3 años y un poco más que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10, o no cree, le dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy, no dice que estoy, yo soy una sola unidad, una identidad absoluta, una sola naturaleza. Bendito sea el Señor, obviamente un solo espíritu. Entonces, qué interesante, porque Isaías capítulo 6, el Padre pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías observa que la misma voz responde, la misma voz dice, heme aquí, envíame a mí. El evangelista Juan, apóstol del Señor, él escribe en Juan capítulo 1 y dice que el verbo es desde el principio. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dice, y el verbo era con Dios. Hablando del verbo que luego explica claramente cómo hace referencia a Cristo. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verso 14 va a decir, en Él estaba la vida. No, en el verso 14 va a decir, este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la gloria de Él, ahí está, ¿ves? Como la gloria de Él, unigénito Hijo de Dios. Pues bien, pero en el versículo 11 habrá dicho, hablando del verbo, de Jesucristo, del Hijo de Dios, va a decir, a lo suyo vino, a lo suyo, a lo que tenía que hacer, a la comisión, al mandato de Dios el Padre. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40, Jesucristo va a decir, esta es la voluntad del Padre, el que me envió. En el 40 va a decir, esta es la voluntad del que me envió. Jesucristo permanentemente va a decir, nada hago y nada digo que no me ordene el Padre, que el Padre no me diga qué debo hacer. Por tanto, claramente muestra aquí, en forma hermosa, cómo es que el Padre plantea la necesidad de redención y cómo es que el bendito Hijo, en la misma naturaleza, obviamente, yo y el Padre uno somos, el mismo Hijo, la misma voz del Padre se hace sentir a través del Hijo para decir, heme aquí, envíame a mí. Aleluya, aleluya. Bendito es el Señor. ¿Por qué era necesario todo esto? Porque no había otra posibilidad, amigos y hermanos. Dios el Padre había dispuesto ya que la paga del pecado es muerte. Y como recordará Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa exactamente? Que todo hombre es pecador, todos somos pecadores, que no hay hombre que lo haya hecho bien, no hay hombre que tenga cualidades, no hay hombre que pueda por su medio, por su fuerza, acercarse a Dios, no hay hombre que pueda establecer un camino que le permita presentarse delante del Señor. Más bien, dirá la profecía, que todas nuestras justicias, cualquier declaración de justicia que el hombre haga, va a decir que son como trapo de inmundicia, como trapo de aseo, como un trapo lleno de suciedad delante de la santidad de Dios. Necesitamos reconocer estas verdades, necesitamos pedir que el Espíritu Santo de Dios las ponga en nuestra alma, las ponga en una luz especial en nuestra vida. Necesitamos reconocer que sin Cristo el Señor, sin ese ofrecimiento, sin esa disposición de heme aquí, envíame a mí,
Jesucristo no hubiera sido comisionado, porque el Padre no obligó a su bendito Hijo. El Padre lo que hizo, aleluya, fue presentar una necesidad, y el Hijo observa que nadie puede morir por otro, porque todo pecador que muere, muere a causa de su pecado. Era necesario que un santo, era necesario que un justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios, dice la palabra del Señor. Amigos y hermanos, este es un tiempo en que necesitamos reconocer el gran amor de Dios, la gran entrega que hace cuando dirá Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, hermanos, aquí hay tanto amor de Dios, hay tanto compromiso y entrega de parte de Jesucristo, el bendito Hijo, como anhelando estar en la voluntad de Dios, Él se ofrenda para rescatar, para salvar, para redimir aquella obra de Dios que el Padre amaba, no hay duda que amaba. Pero Dios no hará nada con usted como no lo hará conmigo, si es que usted y yo no venimos en arrepentimiento delante del Señor y no reconocemos su obra, y no reconocemos su gran amor, y no reconocemos su misericordia. Le invito con cariño, con afecto, venga a Cristo el Señor, venga a Cristo el Señor. Él le amó tanto que ofrendó su vida al Padre para morir por usted y para morir por mí. Si Dios nos permite, en los próximos días revisaremos algo de los enormes sufrimientos de este bendito Hijo. Lo hizo por usted y lo hizo por mí porque nos amó de tal manera, dice la Escritura. ¿No le parece que alguien que ama tanto merece que nosotros vivamos con Él y estemos en Él? Él le está esperando. Dios y su bendito Hijo le están esperando porque todavía le siguen amando. No pierda esta oportunidad. Que Dios, el Señor, le bendiga.